personaje principal del Apocalipsis? Cristo Jesús, ¿verdad? Jesucristo. Él es el personaje principal del Apocalipsis. Y Él vino a esta tierra, hermanos, hizo un sacrificio Él por nosotros. Y al escuchar este himno, recordemos lo que Él pasó. No fue cualquier cosa, fue algo que Él sufrió, hermanos. Así que, para honra y gloria de Dios, su sacrificio. Lacerados, corona de espinas, espada cortante, camino al Calvario, arrastra el madero, la gente insultante, soldado arrogante, camino a la muerte de mi Salvador, y aún así ha perdonado al mal hecho. Ese sacrificio es por amor, su sacrificio en vano quedará si tú no le aceptas de verdad. Cuando sus heridas, los clavos, la sangre que corrió por sus manos y su sien, su sacrificio en vano quedará si tú no le aceptas de verdad. En vano el sufrimiento, la espada y lo que él hizo, si no le aceptas hoy. La sangre recorre sus ojos, su espalda, el látigo cruento, verdugo implacable, castiga con fuerza. Los gritos se escuchan, castiguen al Cristo, lo acusan de un crimen que no ha cometido el Hijo de Dios. Y aún así Él les perdona con amor, con su sangre Él compró mi redención, su sacrificio en vano quedará si tú no le aceptas de verdad. Cuando sus heridas, los clavos, la sangre que corrió por sus manos y su sien, su sacrificio en vano quedará si tú no le aceptas de verdad. En vano el sufrimiento, la sangre, la espada y lo que él hizo, si no le aceptas hoy. Muy bien, hermanos, vamos a entonar nuestro canto tema, pero antes de eso los invito a que podamos inclinar el rostro, así podemos tener una oración.
Señor, gracias te damos por permitirnos estar aquí en este lugar. Señor, al escuchar el mensaje que traes en esta noche, que lo podamos atesorar en nuestro corazón, Padre, que podamos recordar el sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros. Que lo que aprendamos esta noche, Señor, se nos pueda grabar en nuestro corazón, en nuestra mente, para aquel día final que pronto se acerca, Señor. Bendice al pastor, Señor, en esta noche, que tu Espíritu esté con él y que, Señor, todo lo que él diga pueda ser dirigido por ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los invito a ponerse de pie, hermanos, para cantar el canto del tema. Bueno, qué lindo que estamos otra vez aquí para avanzar con el estudio. Les pregunto, ¿están dándole una ojeadita a los estudios que se llevan a la casa o lo vuelven por ahí? Le están dando una ojeadita. Sí, porque después se la van a amontonar, ¿no? Es bueno repasar, y si no lo han hecho, ahora que vamos a terminar pronto el curso, tendrán tiempo para repasar todas las lecciones, porque muchas cosas que se escuchan se olvidan. Dice que el 80% de un mensaje predicado se olvida. Solo se recuerda el 20%. Pero cuando está escrito, no se olvida nada, porque lo que está escrito pues no se escapa de ahí de la hoja. Y podemos retener mucho más. Por eso me gusta la idea de que cada uno lleve una lección cada noche, para que estudien incluso algunos detalles que por ahí no los mencionamos, ¿no? Que están ahí en ese estudio. Sé que anoche faltaron estudios, no sé si se habrán hecho nuevas copias. No sé por dónde anda el encargado, pero después me avisen si hay copias nuevas de las lecciones anteriores, por si alguno que no vino no las llevó. Queremos que ustedes recuperen lo que han perdido. Bueno, antes de entrar al tema que tiene que ver con el capítulo 17 de Apocalipsis, obviamente,
quiero responder a una sola pregunta que alguien hizo, y me pareció que es una pregunta muy interesante para que todos puedan leer la respuesta en la Biblia. Dice, usted dijo que el sábado es el sello de Dios, pero en Hebreos 4 se habla de un descanso espiritual y no del sábado. Entonces vamos a abrir en el capítulo 4 de Hebreos para responder a esta inquietud que me parece muy buena. Capítulo 4 de Hebreos. Vamos a leer algunos versículos, como por ejemplo en el versículo 3, estoy en Hebreos capítulo 4, ¿no? Versículo 3. Dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Después, en el versículo 5 dice, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Y el 6 dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, en ese reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez, dice el 7, determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día. Interesante que aquí se está refiriendo, el versículo 1 también dice, ¿no? Temamos pues, no sé, que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, en el reposo espiritual de Dios, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Y viene hablando de cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y era conducido por Moisés hacia la tierra prometida. Y muchas personas desobedecieron a Dios, no entraron en el reposo espiritual de Dios. Entonces Pablo hace una exhortación a que no nos pase a nosotros lo mismo. Y entonces muchos dicen, bueno, aquí en realidad ya no hay un día, sino hay un reposo en Dios. Ahora fíjense lo que dice el 9, versículo 9. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Y uno puede decir, bueno, aquí volvemos a lo mismo, reposo espiritual. El asunto es el siguiente, que las veces anteriores al versículo 9 que se habla del reposo espiritual, reposo en Dios, en el griego se usa una palabra que se llama katapausin. Van a aprender griego también esta noche. Katapausin. Eso quiere decir reposo en Cristo. Es decir, encontrar descanso en Él. Ese es el katapausin. Pero en el versículo 9, Pablo no usa katapausin. Cuando Pablo dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, él usa la palabra sabatismos. ¿Qué quiere decir sabatismos? Se parece mucho, ¿no?, a la palabra sábado, pues quiere decir día de descanso. Entonces aquí Pablo hace un complemento del reposo espiritual con el reposo físico y espiritual, obviamente, que es el sábado. Cuando Pablo dice, por tanto, queda un sábado o queda un reposo, no se está refiriendo al reposo espiritual, sino al reposo del día sábado. Tal es así que en el versículo 10 dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Por lo tanto, ahí está la diferencia, por si alguno les cita este texto del capítulo de Hebreos 4. Hay dos reposos ahí, no hay uno solo, el reposo espiritual y el reposo de un día, que es el día sábado. Por eso uno es katapausin, reposo espiritual, y el otro es sábado, o sea, descanso de un día entero.
Así que queda respondida la pregunta de acuerdo a Hebreos 4. A veces el griego es importante porque en español dice reposo y reposo, y no hace la diferencia entre un reposo en Cristo con el reposo como el día santo de Dios. Entonces, el que no sabe griego cree que está hablando Pablo del mismo reposo espiritual, pero hay una diferencia entre un reposo y el otro. ¿Queda claro? ¿Está respondida la pregunta? Recuerden que la clave es el versículo 9. Pablo ahí, repito, no está hablando del mismo reposo del cual viene hablando después, sino del sábado. Y dice, por tanto, queda, no dice quedaba. Tiempo presente, dice, por tanto, queda. Si el sábado hubiera sido abolido o cambiado, hubiera dicho Pablo, por tanto, quedaba un sábado, pero ya Jesús murió y se terminó el sábado. No, dice, queda. ¿Cuánto tiempo había pasado cuando Pablo escribió esto desde la muerte de Jesús? Bastante. Y Pablo dice, queda. Quiere decir que el sábado no ha sido cambiado por Dios. Bueno, respondida esta pregunta, vamos al estudio, el misterio de Babilonia, la gran, ¿qué cosa? Ramera. Ramera tiene que ver con una mujer. ¿Se acuerdan de la palabra mujer en Apocalipsis? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es mujer en Apocalipsis? ¿Cuál es el símbolo de mujer? Iglesia. Eso está clarito, ya lo hemos aprendido. Y aquí una ramera hace alusión a una iglesia. Vamos a ver entonces el primer cuadrito. Babilonia, símbolo de apostasía espiritual. La tragedia que deja al descubierto la proclamación de los 3 mensajes angélicos, de los cuales vimos algo anoche, ¿se acuerdan? Otro ángel le siguió. El primero lo habíamos leído anoche, cuando hay un llamado a adorar a Dios de acuerdo a lo que dice el 4.º mandamiento, la forma en que Dios dice que hay que adorarlo. Pero el segundo ángel, el segundo mensajero, dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su fornicación. Ya vamos a ver qué es eso, ha caído. Interesante que San Pedro, en su primera carta, capítulo 5, versículo 13, dice que a Roma se la denomina como Babilonia, lo dice San Pedro. Y al poder que se opone a las enseñanzas de Dios también se le llama Babilonia. ¿Casualidad? No. Aquí está Dios revelando una gran verdad, que ya se la había mencionado Pedro y ahora aparece en el Apocalipsis. Esto demuestra que hay un vínculo entre la Babilonia antigua y la moderna. Otra figura de degradación religiosa de la Babilonia simbólica. De paso, Babilonia es un símbolo extraído ¿de dónde? ¿De dónde se extrae, gracias, el símbolo de Babilonia? ¿Existió una Babilonia? Claro que existió. ¿En qué tiempo? ¿En el tiempo del Nuevo Testamento o en el Antiguo? En el Antiguo. ¿Se acuerdan quién reinaba, quién gobernaba Babilonia? El rey, ese que tiene un nombre largo, Nabucodonosor, famoso rey pagano, que gracias al testimonio fiel de Daniel, uno de los cautivos de Jerusalén, finalmente Nabucodonosor se convirtió a Dios después de 7 años en que andaba caminando y comiendo como un animal. Tienen que leer su historia, es apasionante, ¿no? El libro de Daniel está. Y este imperio fue destruido por medio de los persas. Nunca más se reconstruyó Babilonia y estaba profetizado a través de Isaías de que nunca se volvería a edificar este imperio poderoso, un imperio rodeado de muros muy anchos, que la hacía inexpugnable, o sea, nadie podía entrar a ese imperio. Solo los medios y los persas desviaron el cauce del río Éufrates, que era el único agujero por donde entraba. Tenía que entrar el río, allá a Jerusalén desviaron el cauce del río y se metieron por ahí, por esa puerta, por así decir, por donde pasaba el río, y así invadieron Babilonia. Bueno, y entonces Dios utiliza el nombre de este imperio para usarlo
o para aplicarlo en forma simbólica en el Apocalipsis. O sea, Babilonia no existe, literalmente, pero existe una Babilonia como simbólica. Muchos nombres del Antiguo Testamento son sacados y puestos en el Apocalipsis con un propósito. Son como Gog y Magog, ¿se acuerdan cuando estudiamos el milenio? Eran dos reyes del Antiguo Testamento, enemigos del pueblo de Israel, y en el milenio, después del milenio, cuando se levantan los malvados, San Juan dice, les llama a ese gran grupo Gog y Magog, pero no existen, solamente es un símbolo de aquellos reyes, ¿no? Malos. Y aquí Babilonia también se usa como un símbolo de un sistema religioso. Dice así, a ver, espero que lo alcancen a leer. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, hablando de las plagas, y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre ¿qué? Muchas aguas. ¿De qué es símbolo aguas en el Apocalipsis? A ver, los que han estudiado la primera lección. Capítulo 17, versículo 15 de Apocalipsis dice que las aguas son símbolo de ¿qué? Muchedumbres, naciones, lenguas y reinos. O sea, San Juan me está diciendo que este sistema está en un lugar donde hay mucha gente, no en un lugar despoblado, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Vamos a ver qué es la fornicación. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer, aquí ya habla de mujer, ¿no? Sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí nos encontramos con unos cuantos símbolos. Así que aquí se describe a un sistema ubicado en un lugar muy poblado, y dice que ha fornicado. ¿Se acuerdan que la palabra fornicación, lo hemos visto en estas últimas lecciones, está relacionada con la idolatría? En el Antiguo Testamento, cuando Dios dice mi pueblo ha fornicado, no se está refiriendo a la fornicación física, sino espiritual. O sea, mi pueblo me ha sido infiel. Porque de todas maneras la iglesia de Cristo es la esposa, ¿cierto? La novia que luego será la esposa. Y Cristo es el esposo. Entonces la fornicación es serle fiel al esposo y serle infiel al esposo. Y como se habla de una iglesia, es una iglesia infiel a su esposo, a Cristo. Y ser infiel es fornicar. Entonces la fornicación espiritual, simbólica, quiere decir infidelidad por enseñanzas contrarias a la del esposo. Haberse relacionado con enseñanzas paganas que van en contra de lo que Dios enseña. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Entonces se está hablando de un sistema, pobre o rico. Dice que estaba vestida de púrpura, adornada de oro, piedras preciosas, perlas. ¿Qué les parece? ¿Es riqueza o pobreza? Riqueza, ¿sí? Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ya vamos a analizar eso. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea que esta mujer no está sola, sino que es madre de otras mujeres a las cuales Dios le llama las rameras, porque también han fornicado, han sido infieles a Cristo el esposo. ¿Qué lugar profético ocupa la iglesia caída? Estaba sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres y de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas y 10 cuernos. Esto para la gente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son ¿qué?
7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Entonces San Juan me va llevando cada vez más hacia el lugar geográfico donde está ubicada esta mujer o este sistema religioso. Y dice que está en un lugar donde hay 7 montes. Me dijo también las aguas que has visto, lo mencionamos recién, son donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. 7 cabezas. Bueno, hay 2 interpretaciones para las 7 cabezas. O puede ser 7 montes. Un monte también es un reino, dice Daniel 2:35. Son 7 reyes. 5 de ellos han caído y el otro aún no ha venido. Versículo 10. Estos 5 reyes o imperios que han caído son Babilonia, que la mencionamos recién, Medo-Persia, los que conquistaron Babilonia, Grecia, el imperio romano, Roma dividida durante los 1260 años de persecución, algo de eso mencionamos la vez pasada. Roma, cuando estudiamos los 7 sellos, Roma papal resucitada, y cuando se restaure su poder perseguidor, de acuerdo a Apocalipsis 13:3. Y esos son los 7 montes a la luz de lo que dice Daniel 2:35, 7 reinos. También se suele aplicar tradicionalmente estos 7 montes a las famosas 7 colinas. ¿De qué? ¿De qué lugar? De Roma. Roma es llamada la ciudad de las 7 colinas, y precisamente en una de esas colinas está esta mujer. ¿Qué son los 10 cuernos? Porque ahí dice que tiene 10 cuernos. Bueno, es que Roma antiguamente se dividió en 10 imperios. Esto, yo me acuerdo haberlo aprendido en la escuela primaria esto. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. A ver si los podemos recordarlos. Érulos, lombardos, burgundios, francos, alamanes, suevos, anglosajones, vándalos, ostrogodos y visigodos. Ahí están los 10 cuernos, 10 reinos, en que se dividió el imperio romano. De paso, 3 de esos reinos Roma los aniquiló: los érulos, los vándalos y los ostrogodos. No existen más. Y de los otros, por ejemplo, francos, hoy en Francia, lombardos son los italianos, alamanes los alemanes, anglosajones los ingleses. O sea, de esos antiguos imperios se formaron lo que son los países europeos actuales. Y es interesante como Juan hace alusión entonces al único poder que se dividió en 10 reinos, que es Roma. La historia no registra otro reino más que ese. ¿Cuál es la influencia religiosa negativa de este sistema? Bueno, ustedes ven, hay una mujer, símbolo, ¿no?, de iglesia, y la copa, que vamos a ver eso. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Qué es el vino de su fornicación? Las enseñanzas, las doctrinas. Porque ¿qué es lo que embriaga? Una doctrina equivocada, enseñada por mucho tiempo, puede llegar a embriagar a una persona de tal manera que, aunque usted le muestre la verdad 20, 30, 40, 50 veces, no la va a poder entender, porque tiene una embriaguez espiritual que ha sido causada por una doctrina equivocada. Hay un dicho que dice: un error repetido 1000 veces se convierte ¿qué? En una verdad. Y entonces hay una embriaguez espiritual en muchas personas porque han estado creyendo en doctrinas equivocadas por mucho tiempo y que se han ido heredando de familia en familia. Y cuando se confrontan con la verdad, muchos no la pueden aceptar. No es que a mí me enseñaron así, pero la Biblia dice blanco, no dice rosa, pero que a mí me enseñaron rosa. No, pero la Biblia dice blanco, no es que para mí es rosa. Están embriagados, ¿queda claro? Y el único que puede curar esa embriaguez espiritual para quitar el error de esa mente, ¿quién es? El Espíritu Santo. Él es el que convence. No es una persona, es el Espíritu Santo. Y hay que dejarse convencer por él. Y es esa la realidad triste de este sistema, que ha embriagado al mundo con el vino de su fornicación. Todas las naciones, dice, han bebido del vino del furor de su fornicación. ¿Por qué dice furor? Piensen un poquito en la Santa Inquisición. ¿Qué pasaba con aquellos que se negaban a aceptar las enseñanzas de este sistema? Este sistema se ponía malo, se ponía bravo, a tal punto que mandaban a torturar y matar a aquellos que no
aceptaran sus enseñanzas. Ese es el furor de la fornicación, el furor del error. Y mucha gente tuvo que dar su vida por no traicionar a Jesús, porque el furor de la fornicación los perseguía. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Este sistema sirve a las naciones. El vino del cáliz de sus doctrinas adulteradas ha embriagado a los creyentes, los cuales no pueden ver qué cosa, dichos errores. Es como si ustedes quisieran darle un estudio bíblico a una persona que está pasada de copas. ¿Cuánto va a entender esa persona de la palabra de Dios? No va a entender nada. Y lo poco que pueda entender no lo va a aceptar. Necesita estar fuera de ese estado de embriaguez. Estaba profetizado por San Pedro, ¿qué cosa? Pero también hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, ¿qué dice? Ya lo profetizó Pedro. Falsos maestros que introducirán, ¿de qué manera herejías destructoras? ¿Cómo trabaja el diablo? Siempre encubriéndose, siempre disfrazándose. Lo hizo desde el jardín del Edén. Y obviamente sigue utilizando la misma estrategia. Y estos maestros encubiertamente, sin que la gente se dé cuenta, y menos si se le prohíbe leer la palabra de Dios, introducirán herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Cuántos seguirán sus disoluciones? Es decir, la mezcla de la verdad con el error. Eso quiere decir disolución. ¿Cuántos seguirán esos errores? ¿Muchos o pocos? ¿Qué dijo Pedro? Muchos. ¿Qué dijo Jesús? Hay dos caminos, uno ancho y uno angosto. ¿Cuántos entran por el angosto? Pocos, dijo él. ¿Cuántos entran por el ancho? Muchos. Y Pedro dice lo mismo. Muchos van a seguir el error. Siempre han sido los pocos los que han seguido la verdad. Por eso Apocalipsis le llama el remanente de Dios. Apocalipsis 12:17. Siempre se habló del rebaño pequeño, de un remanente, y aún en el Antiguo Testamento hay muchos textos que hablan del remanente de Dios. Nunca habló de una mayoría. Y Pedro lo reafirma al decir, muchos seguirán sus disoluciones, o mezcla de la verdad con el error, por causa de los cuales el camino de la verdad será ¿qué? Blasfemado. Cuando estudiamos los primeros 4 jinetes del Apocalipsis, ¿se acuerdan qué pasó después del caballo blanco? El otro vino a ser rojo, persecución, y después el otro fue un caballo ¿qué? Negro, contrario al blanco, a la blancura que representa la pureza doctrinal que predicaban los apóstoles. Pero algunos siglos después esa doctrina se oscureció por causa de la introducción de doctrinas paganas en la iglesia. Por eso dice San Pedro, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, será insultado. Vamos a ver el contraste que hay entre la doctrina pura con la adulterada, porque aquí estamos hablando de qué manera este sistema ha fornicado, en el sentido simbólico. La doctrina pura. La Biblia es la palabra de Dios, regla de fe y doctrina. Ahí está, 2 Timoteo 3, 2 Pedro 1, 19. ¿Cuál es el vino adulterado? La tradición. Ahí hay varios textos donde la tradición mancha la verdad bíblica. La tradición es buena, siempre y cuando no vaya en contra de la enseñanza de Dios. Hay tradiciones que son buenísimas, pero si una tradición está manchando la enseñanza de la palabra de Dios, pues ya es malo. Jesús en Mateo capítulo 15, versículo 8 en adelante, lo mencioné el otro día, recriminó a los religiosos de su época, cuando les dijo, hipócritas, este pueblo de labios me honra, porque enseñan como doctrinas, ¿qué? Mandamientos de hombres. Él estaba recriminando a los religiosos porque estaban utilizando mandamientos humanos y no de la palabra de Dios. Colosenses 2:8, San Pablo ahí dice que nadie los engañe por filosofías y tradiciones de los hombres, dice, ¿no? Bueno, la doctrina pura. Cristo es el único y suficiente Salvador. Hechos 4:10 al 12. Cristo es el único
y suficiente mediador, 1 Timoteo 2:5, Juan 14:6, nadie viene al Padre sino por mí, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cuál es el vino adulterado? La mediación de otras personas consideradas que santas. Entonces hay una desviación en ese sentido muy marcada al enseñar de que no solamente Jesús es el mediador, también podemos ir a través de otros seres, ya sean hombres o sean mujeres. Pero la Biblia dice que hay uno solo. Pero la doctrina adulterada enseña que hay muchos mediadores. ¿A quién le vamos a creer? La doctrina pura: somos salvos por gracia y justificados por fe gratuitamente. ¿Cuál es el vino adulterado? Penitencias, obras meritorias, con el fin de ganarse el favor de Dios. La doctrina pura, la fe no anula la ley, sino que nos describe la conducta ético-cristiana que vive el que ha sido perdonado y justificado por la fe en la gracia. El creyente guarda la ley como fruto de la nueva vida en Cristo, como expresión de amor, ¿no es cierto?, a Dios. Por lo tanto, la ley se la observa como resultado de una relación de amor con el autor de la ley. La ley no fue cambiada por Jesús y Él no autoriza cambio alguno. Mateo 5:17, ¿se acuerda cuando Jesús dijo: yo no he venido a abrogar la ley ni los profetas hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una cota ni una tilde pasará la ley es eterna? Por eso el creyente guarda los mandamientos. El vino adulterado, enseñar que se puede cambiar ¿qué cosa? La ley y adulterar. De paso, a la salida no se olviden de, junto con la lección, entregar una donde están las citas que hemos mencionado respecto del cambio del sábado por el domingo. Hay más citas de las que yo mencioné anoche, ahí tienen muchas. Así que junto con la lección de hoy, llévense esa que está ahí junto con la lección de la de esta noche, ¿no? Entonces, enseñar que se puede cambiar la ley, cosa que ya hemos visto clarito anoche, de que la ley de Dios nadie debe modificarla para nada, porque es ley eterna de Dios. Hay un salmo que dice, donde Dios dice: no mudaré lo que ha salido de mis labios. No mudaré lo que ha salido de mis labios. ¿Qué salió de los labios de Dios? ¿Qué escuchó Moisés cuando estaba en el Sinaí? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza. No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Era la voz de quién? De Dios, escribiendo los 10 mandamientos. Porque fue Él con su dedo que los escribió. Y eso es lo que salió de la boca de Dios. Y entonces Dios dice allí a través del salmista: no voy a cambiar lo que ha salido de mis labios. Amén. Ahora, la doctrina pura, el segundo mandamiento de la santa ley de Dios, prohíbe venerar y o rendir culto a las imágenes. Éxodo 20. Hay muchísimas declaraciones bíblicas que hablan de lo irracional de pedir auxilio y rendir culto a los objetos inanimados. Y ahí hay varios textos que ustedes pueden leer, lo van a encontrar en la lección. Dios dice que no quiere ser adorado a través de las imágenes, Isaías 42:17. Él es espíritu y pide culto espiritual, como dice Jesús en San Juan capítulo 4. Dios es espíritu y Él debe ser adorado en espíritu, no a través de cosas. El vino adulterado: hacer imágenes, prender velas ante ellas, pedirle alguna gracia, hacerle promesas, orar arrodillados ante ellas, etc. Haber sacado este mandamiento al enseñarle al pueblo una ley modificada, eso es el vino adulterado. Pero en la Biblia el mandamiento está como testigo de la verdad de Dios. La doctrina pura, el cuarto mandamiento, enseña a observar el santo sábado. Jesús guardó el sábado. María y otras piadosas mujeres, como lo vimos anoche, lo guardaron. Se va a guardar en el cielo nuevo y la tierra nueva. Está predicho, como vimos también anoche en el 7:25, que el anticristo cambiaría la santa ley. Pero los fieles hijos de Dios guardarán sus mandamientos, de acuerdo a Apocalipsis 14:12. Por eso en el cielo nuevo y en la tierra nueva se seguirá guardando el día santo de Dios. ¿Cuál es el vino adulterado?
se deja de guardar el sábado y enseñan a guardar ¿qué día? El domingo, día que Dios no santificó, ni bendijo, ni separó para un uso sagrado. La doctrina pura: los muertos están durmiendo y conscientes, ahí están los textos. ¿Hasta qué día? Hasta la resurrección. Juan 5, 28, 29. Cuando recibirán la vida eterna. 1 Corintios 15 habla de cuando Dios transforme este cuerpo mortal en un cuerpo inmortal. No somos inmortales. La inmortalidad va a ser concedida en ocasión de la segunda venida de Cristo. Mientras tanto, nosotros no somos inmortales, somos mortales. Si no, Pablo no diría que en ocasión de la venida de Cristo este cuerpo mortal será revestido ¿de qué? De inmortalidad. Pero se enseña que somos inmortales porque morimos, ¡pum!, o nos vamos para un lado o nos vamos para otro. Pero la Biblia dice que somos mortales, que el único que tiene inmortalidad, dice San Pablo, ¿es quién? Es Dios. Obviamente el Espíritu Santo y Cristo. No hay otra oportunidad después de la muerte. Hebreos 9:27 dice: está establecido que los hombres mueran una sola vez. ¿Y después de esto qué? El purgatorio. ¿Dice así? ¿Purgatorio no es Biblia? Bueno, pero eso me enseñaron a mí. ¿Dónde está en la Biblia? Bueno, pero es así. ¿Y es así por qué? Si no está en la Biblia. Hebreos 9:27 dice clarito: después de esto, el juicio. No dice después de esto una segunda oportunidad. Quizás lo sacamos de un lugar y lo metemos en otro. Mientras tanto hay que pagar, ¿no? Para que se ore, para que el que está en purgatorio pase al cielo. Pero eso no está en la Biblia. Ni puede ser salvo uno por los méritos de otra persona que esté haciendo penitencias. Romanos 14:12 lo dice clarito. ¿Cuál es el vino adulterado? La doctrina del purgatorio, indulgencias derivadas de la errónea idea de que los muertos viven. Y hay muchos ejemplos más. ¿Qué son las abominaciones? Ahora vamos a analizar esta palabra, porque dice que esta mujer, este sistema estaba llena de abominaciones. Vamos a Deuteronomio 18, 10 y 11, por ejemplo. No se ha hallado en ti quien consulte que consulte con los muertos, porque es una abominación a Jehová. O sea, hablar con un muerto es, ¿qué cosa dice la Biblia? Es abominación, es algo detestable para Dios. Y alguien puede decir: no, pues yo no hablo con el muerto. ¿Cómo que no? ¿No tiene un santo? Ah, sí, San Fulano. ¿Y usted le pide favores? Sí, está hablando con un muerto. No, pero está vivo. La Biblia dice que duermen los muertos. ¿Quién enseña que está vivo? Mira, a mí me enseñaron. Bueno, pero la Biblia dice que no. Y ahí viene la embriaguez. No, pero que a mí me enseñaron así, pero la Biblia dice que no. Es que a toda la vida me enseñaba así. Bueno, pero la Biblia dice que no. Y si es sincera esa persona va a decir: oh, ahora sí entiendo, entonces me engañaron. No, no es que lo engañaron, simplemente le transmitieron una enseñanza con toda franqueza, pensando que es una enseñanza verdadera. Pero ahora la Biblia le enseña lo contrario. Pues acepte lo que Dios dice. La verdad os hará libres. Entonces, consultar con los muertos, hablar a los muertos, es abominación. No sé si han visto el 1 Corintios 10. Yo quiero que vean esto, porque a veces algunos dicen: bueno, no es para tanto. Miren, Dios no anda a medias con sus enseñanzas, medias tintas. Miren, 1 Corintios 10, versículos 19 y 20, dice: 1 Corintios capítulo 10, versículos 19 y 20, está hablando en relación a al acto de adorar o venerar imágenes. Dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Y dice el 20, presten atención ahí: antes digo que los gentiles o los incrédulos sacrifican. ¿A quiénes sacrifican? A los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quieren que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. En otras palabras, si alguien está rindiéndole homenaje o haciendo un sacrificio ante un ser presuntamente santo, poderoso, milagroso, en realidad, ¿a quién le está rindiendo culto? Dice Pablo, no lo dice yo, no lo digo yo, lo dice yo.
No lo digo yo. ¿Quién lo dice? Pablo, inspirado por Dios. ¿A quién le rinde culto? No tengan miedo, lo dice la Biblia. A los demonios. ¿Se acuerdan cuando estudiamos por qué razón se eliminó el segundo mandamiento? Para que eso dé lugar a que la gente desvíe su atención ¿de quién? De la adoración que solamente se merece Dios. Entonces, si yo estoy adorando otro ser, porque no hay un mandamiento que me dice no lo hagas porque fue extirpado, yo estoy entonces adorando ¿a quién? Al mismo demonio que hizo hacer eso con este sistema para que la gente no adore a Dios como Él manda que se lo adore. Y entonces, indirectamente, ¿a quién adoro? Al diablo. Miren, en las cosas de Dios, entre el error y la verdad, no hay término medio, no hay posición neutral. Jesús dijo, el que no está conmigo, ¿qué dice? Contra mí es. Y el que conmigo no junta, ¿qué hace? Desparrama. No es que está ahí al medio, bueno, yo voy a mirar a ver para qué lado me voy, yo aquí no le hago mal a nadie. No, o estás de parte del diablo o estás de parte de Dios. Así dice Dios. Lo dijo Jesús. Entonces no puedo decir, no, yo no estoy adorando. ¿Cómo va a decir que yo adoro demonios? Por supuesto, lo hacía con franqueza de corazón y Dios no lo va a condenar porque usted haya estado teniendo esa práctica. Dios no va a condenar a esas personas. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Pero si no sabe, no es pecado. Usted ha sido sincero y ha estado buscando esos mediadores, ha estado rindiéndole culto a una mujer, a un hombre o lo que sea, pero lo ha hecho de corazón y Dios no lo va a condenar por eso. Pero si viene a la luz el mandamiento que dice no hagas más eso, pues ahí ya eres responsable. Porque Dios te está diciendo, mira, yo te voy a sacar las escamas de los ojos, te voy a mostrar que lo que tú hacías no era correcto porque en realidad estabas orando, pidiendo cosas, no a un ser que existe por ahí, sino a los demonios. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Es duro? Es duro. Pero recuerden que Dios es cirujano. Y el cirujano para sanar, ¿qué tiene que hacer? Cortar. Y a veces la conciencia duele porque Dios corta. Pero corta para sanar, no para empeorar la situación, ¿no es cierto? Deuteronomio 14:13, ¿qué otra cosa es abominación? No comerás ninguna cosa que abominable. ¿Qué es esa cosa abominable? Si ustedes leen Levítico capítulo 11, Dios hace una diferencia muy clara entre los animales inmundos y los animales limpios. Dice que animales no se deben comer porque son inmundos y animales que sí se pueden comer porque no son inmundos. Pero este sistema dijo, coman de todo porque eso era antes para los judíos. O sea, a los judíos les caía mal el alimento inmundo. A nosotros ya no. Y hasta dicen por ahí, Jesús limpió los animales. Yo digo, muéstrame con la Biblia. No limpió nada. Lo inmundo sigue siendo inmundo. Pero este sistema dice, come cualquier cosa, no hay problema. Es una abominación comer cualquier cosa. Ezequiel 8:15-16. ¿Qué otra cosa es abominación? Miren lo que dice aquí. ¿Has visto, oh hijo de hombre? Todavía volverás a ver abominaciones mayores que estas. Entonces me llevó al atrio interior de la casa de Jehová. Está hablando del templo, Y de allí, en la entrada del templo de Jehová, había unos 25 hombres con sus espaldas vueltas hacia el templo de Jehová y sus caras hacia el oriente, postrándose ante ¿quién? Postrándose ante el sol. Y anoche le echaban toda la culpa a Constantino. Sí, pobre, claro que tiene la culpa, porque él fue el que metió el domingo pagano en la iglesia. Pero ya en el tiempo de Ezequiel se estaba adorando al sol y no era cosa de los paganos. Aquí está hablando de sacerdotes de Dios. Y de paso Ezequiel, esto dice ahí, muy cerca dice que los sacerdotes violaron mi ley y apartaron sus ojos de los días sábados. ¿Por qué? Porque se inclinaban hacia quién, hacia el oriente, hacia el sol, se postraban hacia el sol. No es nuevo lo del sol, ya viene del tiempo de Ezequiel, mucho antes de Cristo. Eso era una abominación. Hoy día ese domingo viene disfrazado. ¿Cómo viene disfrazado? Y en honor a la resurrección
pasión de Cristo. ¿Pero dónde dice eso en la Biblia? No, no lo dice, pero se entiende. Pero en el fondo, ¿qué es lo que está escondido? El Sunday. Hay un día pagano en el fondo, disfrazado de cristiano para que la gente no crea que hay un engaño ahí. El diablo siempre fue así, disfrazó la verdad con el error. Jeremías 32, 35. Han edificado lugares altos a Baal para hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloch, un dios pagano. Lo cual, dice Dios, no les mandé ni me vino a la mente que hicieran esta abominación para hacer pecar a Judá. ¿Cuál era una de las abominaciones que hacían los hijos de Israel? Interesante, hijos de Israel, no paganos. Aunque ya conocían la verdad, seguían practicando esto horrible y espantoso que hacía, que consistía en que mandaban a quemar a sus hijos y a las hijas en el dios Moloch. Parece que el dios Moloch tenía unos brazos abiertos ahí, y ahí adentro, en esos brazos, ¿no es cierto?, había un lugar donde a los hijos se los quemaban, y así ellos quedaban, los padres quedaban contentos y dicen, bueno, ya está, ahora el Dios, la ira del dios Moloch se ha calmado y ahora ya las cosas van a ir mejor, ¿no? Habiendo conocido el verdadero Dios, hacían esa abominación. Ahora uno puede decir, bueno, pero este sistema religioso ya no enseña a adorar a Moloch. Claro que no, pero enseña la teoría espantosa y horrible de que cuando una persona ha muerto y ha sido mala, ¿a dónde va a parar? A un infierno que no termina de quemarlo nunca. Tenemos un disfraz de esta práctica pagana. Esa abominación, creer que Dios es tan cruel y vengativo que manda a una persona a quemarse eternamente sin fin porque tan solo vivió 60, 70 años de pecado en esta tierra. Tan cruel es Dios. Es una abominación creer que una persona va a ser quemada sin fin, cuando en realidad 1 Juan 3:15 dice que los homicidas o pecadores no tienen vida eterna. No hay vida eterna para el pecador. La vida eterna es solamente para los justos. Pero este sistema enseñó, porque el paganismo se metió con esa doctrina en sus enseñanzas, la teoría cruel de un infierno eterno, lo cual es abominación, porque si bien no es quemar a un Dios, pero es creer que Dios quema eternamente, o permite, o manda, o deja que se queme el malvado eternamente sin fin. Y yo les pregunto, ¿cómo hace el fuego para quemar un espíritu? No sé. ¿Puede el fuego quemar a alguien? Un espíritu no tiene cuerpo, no tiene carne ni hueso. ¿Y cómo hace ese espíritu para vivir eternamente sin comer ni beber? No sé. Porque dice que no tiene descanso y continuamente se revuelven las llamas. ¿Y quién va a conducir el infierno cuando Satanás sea destruido? No, Satanás no va a ser destruido. ¿Cómo que no? Ezequiel 28:19, ¿qué dice? Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Apocalipsis 29:10 dice que será consumido. Y entonces dicen, no sé. Y se encuentran con varias cosas que son irracionales. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, mejor entrar manco al reino de los cielos, y no que todo tu ¿qué? Cuerpo sea echado al infierno. Y yo les digo, oigan, si un malvado se murió y usted a la semana va y abre la tapa del cajón o de la caja, ¿lo encuentra ahí? Sí, ahí está. Bueno, pero Jesús dice que tu cuerpo sea echado al infierno. Debería irse el cuerpo entonces allá al infierno y la caja quedara vacía. No, pero los huesos están ahí. ¿Cómo me explica entonces lo que Jesús dice? Porque Jesús dice que el infierno no quema almas sino cuerpos. No había visto ese texto. Analícelo. Jesús nunca habló de un infierno que quema espíritus, sino un infierno que quema cuerpos. ¿A qué infierno se refirió? Al basural que había alrededor de la ciudad de Jerusalén, donde se quemaban los cuerpos de los delincuentes. No merecían cristiana sepultura, entonces junto con la basura iban los delincuentes a ser quemados allá afuera, donde la basura de la ciudad, como hay basurales en toda la ciudad, ¿cierto? Y ahí se quemaban.
Entonces Jesús está refiriendo a eso. Y usa la palabra infierno por la palabra infierno, que es decir muerte. Pasa que muchos traductores tradujeron infierno en lugar de poner sepulcro o muerte, influenciados por la doctrina pagana del infierno. Bien, interesante, ¿no? Pero el mismo Jesús enseña que lo que se quema es el cuerpo y no el espíritu. Y nada que ver con un lugar de tormento eterno. Está hablando de un basural. Bueno, vamos a Proverbios 28:9. ¿Qué otra cosa es abominación? El que aparta su oído para no oír la ley, su oración es ¿qué? Abominable. O sea, si yo conozco la ley de Dios y yo digo, no, ya la ley no está vigente, fue clavada en la cruz, ahora soy salvo por fe, soy salvo por gracia, ya no por la ley, todo ese argumento que se utiliza. Y estoy consciente de que los mandamientos son 10, pero digo que la ley ya no está vigente. Y estoy orando, dice la Biblia, que la oración de esa persona es que abominable. O sea, Dios no escucha esa oración. ¿Es duro? Es duro. Porque Dios no anda diciendo las cosas a media, las dice directamente. Claro, nadie vaya a pensar, uy, hoy transgredí un mandamiento. Pídele perdón a Dios. Si vuelva a orar, Dios le va a escuchar. Pero primero arregle su cuenta antes de pedirle un favor. Pero si usted continúa y dice, no me interesa la ley de Dios, pues su oración es abominable. Deuteronomio 7, de paso, si aquella persona vio la diferencia entre los 10 mandamientos que le enseñaron de chico con lo que dice la Biblia, cualquier Biblia, y se queda con aquellos 10 mandamientos, la oración a partir de ese momento de esa persona, dice la Biblia, es que abominable. Una vez una señora que asistió a un curso de estos, esto fue en Uruguay, muy aferrada a sus tradiciones, y la voy a visitar un día a la casa. Yo había presentado la diferencia entre los 10 mandamientos de la Biblia y los 10 mandamientos de la tradición. Y le dije, ¿qué opina de lo que está aprendiendo? No, está muy interesante, dice, pero yo soy muy de esa iglesia, dice, la popular. Bueno, le digo, eso no es problema, el asunto es estudiar la Biblia y hacer lo que Dios manda. No importa de dónde es, sea usted, de donde yo sea, lo importante es hacer lo que Dios manda. Y le digo, ¿qué opina de los 10 mandamientos que usted aprendió, los verdaderos, lo que está en el Éxodo 20, en su propia Biblia? Sí, están muy interesantes, yo no los conocía así como están ahí, solo conocía algunos, pero no todos. Entonces le mostré con la mano derecha los mandamientos verdaderos, Éxodo 20, los tenía copiados en un papel, y en un papel aparte tenía los 10 mandamientos de la tradición. Yo le dije, señora, yo quiero hoy que usted tome una decisión, porque Dios me manda a hacer esto. Y yo tengo que apelar a una decisión. Yo ya había terminado el curso y la señora pues tenía que tomar decisiones. ¿Con cuál de los 10 mandamientos se queda? ¿Con lo que está en Éxodo 20 o lo que están aquí en la tradición que a usted le han enseñado? Miren, la señora miró los dos, ¿saben con cuál se quedó? Con lo de la tradición. El hijo estaba ahí, que es de la iglesia. Mamá, dice, no seas tan cabezadura. ¿Cómo es posible? Es que el error es así. Se lo llega a amar tanto, que la verdad no tiene fuerza. Entonces, esa señora, desde ese momento que tomó esa decisión, cada oración que ella hacía, ¿qué dice la Biblia? Abominable. Dios dice, yo te mostré la luz de la verdad, tú la rechazaste, no me pidas nada. Excepto que me pidas perdón o me pidas fuerza para que tú puedas ser fiel a lo que te he enseñado. Pero si pides cosas y demás, la oración no va a ser aceptada. Deuteronomio 7, 25, 26. Quemarás en el fuego las imágenes de sus dioses. Esto es abominación para Jehová. No meterás en tu casa ninguna cosa abominable para que no seas anatema, quiere decir maldito, juntamente con ella. La aborrecerás de todo y la abominarás porque es anatema. O sea que ni siquiera tener una imagen en la casa, porque eso es abominación. Babilonia tiene ¿qué? Porque dice Babilonia madre de las rameras, ¿no? Y dice, en su frente un nombre escrito un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, que ya las analizamos. Babilonia incluye a Roma y las otras iglesias que tienen algunas de sus doctrinas que no provienen de la palabra de Dios. De ellas profetizó Isaías. Fíjense qué interesante lo que dice el capítulo 4 de Isaías. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, mujeres iglesias, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan, o sea,
vamos a alimentarnos de nuestra doctrina. Nos vestiremos de nuestra ropa, o sea, usaremos nuestra justicia propia, no la de Dios. Solamente permítenos llevar tu nombre, o sea, permítenos llamarnos cristianas. Quita nuestro oprobio, o sea, quita nuestra deshonra. De todas maneras somos buenos, no le hacemos mal a nadie, lo importante es amar a Dios. Ese es el argumento que utilizan muchas iglesias. Fíjense si no se cumple eso. Y se usa el número 7, un número importante. Y esas 7 mujeres o iglesias van a decir, vamos a comer de nuestra propia doctrina, nuestro pan, porque la Biblia es el pan espiritual, ¿cierto? No solo del pan vive el hombre, sino de que la palabra de Dios es el pan de cada día. No vestiremos nuestra ropa, pero eso sí, déjanos llamarnos cristianos. Quita nuestra deshonra. O sea, no creas que estamos haciendo algo tan malo, pues. Somos buenos. Pero la Biblia dice clarito que la mujer debe ser pura. La iglesia de Cristo no debe contaminarse con enseñanzas erróneas. No debe elaborar su propia doctrina, como la elaboración de los 10 mandamientos que hizo este sistema. Por eso es que Jesús dijo, no todo el que me dice que Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice, Señor, Señor, yo te adoro, yo te amo, yo canto para ti. Sí, yo sé que mi iglesia no guarda este mandamiento o no hace aquello, pero quita nuestro oprobio, dice Isaías, ¿no? Se quita nuestra deshonra. De todas maneras, Señor, te amamos. Lo importante es amar a Dios y al prójimo. Claro que sí. Pero amar a Dios y al prójimo significa guardar los 10 mandamientos. Porque cuando Jesús resumió los 10 mandamientos, ¿qué dijo? Primero, el grande mandamiento que dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente. Este es el primer grande mandamiento, estoy citando Mateo 22. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a tu mismo. Y entonces muchos se quedan ahí está, yo amo a Dios como al prójimo. Pero, ¿qué dice el versículo 40? 22, 40. De estos 2 mandamientos, ¿qué dijo Jesús? Depende cuánto es la ley. Toda la ley. Y te digo, ¿por qué no me citas el Padre? Jesús no estaba excluyendo ningún mandamiento cuando Él lo resumió. Él dijo clarito, de estos 2, de amar a Dios y al prójimo, depende toda la ley. Es decir, depende los 4 primeros mandamientos que son para Dios y los 6 restantes para el prójimo. Más claro, imposible. Pero muchos dicen, no, Señor, yo te amo igual. ¿Qué dijo Alejandro Campbell, fundador de la Iglesia de los Discípulos de Cristo? Dice que el protestantismo en general conserva en su seno, en sus organizaciones eclesiásticas, cultos, doctrinas y ritos y diversas reliquias del papado. Son el mejor de los casos, una reforma del papado y tan solo reformas parciales. Las doctrinas y tradiciones de los hombres siguen estorbando en sus manos el poder y el progreso del Evangelio. Y esto lo dice el fundador de la Iglesia de los Discípulos de Cristo. Él reconoce que hay doctrinas, cultos y ritos que se han metido dentro de muchas iglesias cristianas, que han salido de aquel sistema religioso equivocado, sin embargo todavía contienen doctrinas que son de ese sistema. Una creencia religiosa es como un poste indicador que señala el camino hacia la verdad. Pero las personas que se obstinan en adherirse al indicador se ven impedidas de avanzar hacia la verdad porque tienen la falsa sensación de que ya la poseen. Hay gente que dice, no, pero a mí me han señalado siempre para allá. Bueno, pero la Biblia dice que analices, párate en los caminos, dice Jeremías, busca cuáles son los senderos antiguos. No, pero yo ya vengo así de tradición. Y van apuntando a lo que les dice el cartel. Pero hay otro cartel que dice, no, la verdad no está para allá, va para este lado. No, es que a mí me dijeron que está para allá. Pero la Biblia que dice, sí, no, la Biblia dice una cosa, pero a mí me dijeron otra. ¿Y qué vas a hacer? Tenemos que hacer lo que Dios manda, porque por la palabra de Dios seremos juzgados. ¿Saben qué dice San Juan 12:48? Jesús dijo, yo no lo voy a juzgar. La palabra que les he hablado, ella les juzgará en el día postrero. Yo no voy a ser juzgado por esta iglesia, ni por mi organización, ni por ningún ser humano. Puede ser juzgado por la palabra de Dios. Pero muchos más aman a un sistema religioso que la palabra de Dios.
aman más lo que dicen los padres y los abuelos y los tatarabuelos que lo que dice la palabra de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Es la triste realidad? Jesús dijo, el que ama padre o madre más que a mí, que dijo Jesús, no es digno de mí. ¿Saben? Una joven una vez en Brasil, ella con 2 más estaban viviendo de entregar su cuerpo, eran prostitutas. Alguien se acercó con una invitación para una campaña evangelística. Las 3 mujeres aceptaron la invitación, pero solo una le llamó la atención y dijo, voy a ver de qué hablan ahí. Empezó a asistir, empezó a sentir que Cristo estaba allí queriendo transformar su vida, cambiar el rumbo de su vida. Y fue ella entregando de a poquito su vida a Dios y ya empezó a sentir repugnancia por ese trabajo sucio que hacía, hasta que un día ella quiso entregar su vida a Jesús y le dijo al pastor evangelista, pastor, yo quiero bautizarme, quiero una vida nueva, ya no quiero seguir viviendo en mi cuerpo. Y ella pertenecía al sistema religioso popular. Se fue bautizada, su vida cambió, ahora se vestía correctamente, ya no andaba provocativa, se puso a estudiar la profesión y sus padres vivían lejos. Y entonces para las fiestas de ese año, ella dijo, voy a viajar a visitar a mis padres y les voy a contar lo que Dios ha hecho en mi vida. Los padres eran muy celosos de la tradición de la iglesia popular, muy celosos. Llega y, hola hija, qué lindo verte después de tanto tiempo, ¿cómo te está yendo? Y entonces tengo una noticia, papá y mamá. Ya no me prostituyo más. Qué bueno, dijeron los padres. Nos alegramos, hija, que haya superado esa práctica tan horrible. Y ella, no, papá y mamá, ya soy una mujer cambiada. ¿No ven cómo me he visto? Qué bien, hija. Y cuéntanos, ¿cómo fue ese cambio? Bueno, dice, yo empecé a asistir a una campaña evangelística, escuché la palabra de Dios. Me hablaron del amor de Dios y del perdón y de una vida nueva. Yo entregué mi vida a Dios y fui bautizada. El rostro de los padres cambiaron los dos totalmente. ¿Cómo, hijo? Sí, papá y mamá. ¿Qué iglesia es esa? No importa la iglesia, papá y mamá. No, hija. Tú has traicionado la tradición de tus padres. Pero papá y mamá, ¿no les gusta que mi vida haya sido cambiada? En la otra iglesia yo nunca experimenté este cambio, nunca me enseñaron la Biblia, pero ahí yo aprendí lo que es la verdad a través de la Biblia. Ahí se enseña la Biblia, papá y mamá, la misma Biblia que ustedes tienen. Pero tú has cambiado de religión. Y la madre, ¿sabe qué le dijo? Hija, antes de que tú traiciones la tradición de tus padres, prefiero verte otra vez trabajando en la prostitución. Esto fue real, ¿eh? Y el padre le dice, hija, tienes hasta mañana para decidir. O vuelves con nuestra religión o te vas de la casa. Y la hija, como prefería amar a Dios más que a los padres, porque Jesús dijo, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Entonces dijo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y la mejor manera de mostrar amor a mis padres es siéndote leal a mí. Porque el que ama a Dios de corazón está mostrando amor también a sus padres. Al día siguiente ya tenía las maletas preparadas y el padre dice, ¿te vas, hija? Sí, papá, yo no voy a traicionar a mi maestro. Jesús transformó mi vida, me dio un nuevo corazón, yo no lo voy a traicionar. Yo no vuelvo a esa vida de antes, nunca más. Ahí está la puerta, hija. Y se fue. La iglesia donde ella se unió le proveyó lo que necesitaba y llegó a ser una profesional la joven. Y los padres nunca más quisieron saber de ella. Triste, ¿no? Pero eso se ha repetido en muchísimas familias. ¿Por qué? Porque prefieren quedarse con el error y no aceptar la verdad. Tristemente. ¿Por qué a muchas personas les resulta difícil apartarse del error? Vamos a ver 2 factores. Babilonia ha embriagado al mundo con sus enseñanzas. El estado de embriaguez espiritual impide a muchos entender la verdad. ¿Necesitan qué cosa? El colirio del Espíritu Santo para poder ver y aceptar. Además, Él es el único que puede ¿qué? Convencer. Ustedes pueden escuchar predicar con muchos textos bíblicos acerca de la verdad de Dios,
Pero si no permiten que el Espíritu Santo les grabe estas verdades para que ustedes las acepten, pueden seguir escuchando miles de sermones y siempre van a estar en el mismo lugar. El que convence no es un predicador, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. Segundo factor, la falta de sinceridad hace que ocurra lo que Pablo escribió, pues el Dios de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Desde el momento que yo no soy sincero con el escrito está, ¿sabe qué hace el diablo? Ciega el entendimiento. Ahí lo dice San Pablo. Entonces, por más que usted le insiste, dice, pero mire, aquí la Biblia dice que es blanco. No, a mí me enseñaron que es negro. No, pero acá dice que es blanco. ¿Quién está impidiendo que usted entienda la verdad? El diablo. Porque le ha permitido a él cegar su entendimiento. Y por más que le den 20 estudios bíblicos, usted va a seguir estancado ahí. ¿Y quién es el que ciega el entendimiento? Lo dice Pablo, el Dios de este siglo, el diablo. Ojalá nunca nos pase eso a nosotros. Un misericordioso llamado de Dios. Razones específicas por las que Dios castigará a Babilonia. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esto subraya la tremenda importancia que tiene para Dios la necesidad de mantener las doctrinas puras y respetarlas, tal como Él las enseñó. Ahora, la pregunta ¿es posible reformar las iglesias que han caído? No, porque Apocalipsis 18:4 presenta un llamado amoroso de Dios, que dice así, otra vez, y oí otra voz del cielo que decía, ¿qué cosa? Salid de ella. No dice quédense allí para ver si la reforman. Martín Lutero quiso reformar la iglesia. ¿La reformó? Casi lo matan. Juan Hus quiso cambiar, tampoco. Calvino la quiso cambiar. Ninguno de los reformadores pudieron cambiar el rumbo de la iglesia de Roma. Porque, ¿saben? No va a cambiar porque el gran enemigo de Dios no va a cambiar. Eso es obvio. Mientras exista alguien que dirija un sistema, obviamente ese sistema no va a cambiar. Por eso Dios dice, salid de ella, y fíjense cómo trata Dios a los que están sinceramente equivocados. ¿Cómo les dice? Pueblo mío. Así como se debe tratar a los que no creen lo que queremos nosotros. En cierto momento había una demostración de idolatría allí, creo que en Atenas, y estaban adorando, había una procesión detrás de un dios, ¿no? Y Pablo, que estaba allí para predicar el Evangelio, ¿qué dijo? ¡Qué idólatras que son! ¿Saben que no dijo así? ¿Qué dijo él? Veo que ustedes son muy religiosos. Qué respeto, ¿no? Por eso es triste cuando un cristiano ve una procesión o ve algo así, y dice, qué idolatría. Eso es herir los sentimientos de los cristianos. No se debe tratar así. Debe tratarse como pueblo de Dios que hay ahí, que sinceramente están adorando a Dios de acuerdo a lo que saben y lo hacen de corazón. Por eso Dios dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis, ¿qué cosa? Partícipes de sus pecados ni recibáis que parte de sus plagas. O sea, Dios dice, si ustedes siguen ahí en el error, les va a ir mal. Permanecer en las iglesias caídas después de conocer la voluntad de Dios sería un acto de desobediencia y rebelión que identificaría con los pecados de Babilonia a quienes lo hacen. Por eso el Salvador dice, salid de ella, pueblo mío. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y luego dice, también tengo otras ovejas que no son de dónde, de este redil, y no pertenecen a mi redil. Aquellas debo condenar, ¿así dice? No, aquellas debo traer, porque también son ovejas, no son cabritos. Oirán mi voz y habrá 5 rebaños, ¿así dice? No, un rebaño y un pastor. ¿Cuántas iglesias hay en la Biblia de paso? Hoy hay más de 30.000. Pero en la Biblia, ¿cuántas iglesias hay? 2. Nada más. Lo dice el Apocalipsis. Está la mujer pura y la mujer impura. No hay más. Pero hay derivados de la mujer impura, ¿no?
Y entonces se ha multiplicado, pero en realidad siempre existió una sola, el remanente de Cristo. ¿Dónde se puede encontrar la iglesia verdadera? Lean todo Hechos de los Apóstoles y ya está, la van a encontrar. Si volviéramos en una máquina del tiempo a buscar la iglesia verdadera, allá, ¿a dónde nos iríamos? Con los apóstoles. ¿Qué practicarían ellos? Lo mismo que practicamos nosotros aquí como iglesia. Lo mismo. Pero hay que leer la Biblia, claro. El consejo de San Pedro es que, para los que descubren que han estado en una iglesia equivocada, Pedro les dijo: arrepentíos y que bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdonar los pecados, recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero ya fui bautizado. ¿Cuál? Cuando era bebé. Es un bautismo de fe de los padres, pero no bíblico. ¿Qué edad tenía Jesús cuando fue bautizado? Ya era adulto, ¿no es cierto? En la Biblia en ninguna parte se habla de bautismo de bebés. El bebé no sabe nada, no sabe qué es Dios, ni sabe qué es pecado. El bautismo debe ser administrado a personas que tienen capacidad de entender qué es Dios, qué es arrepentimiento, qué es vida nueva. Esa es otra de las cosas que ha enseñado ese sistema. Entonces usted tiene que nacer de nuevo a través del verdadero bautismo, como Jesús lo hizo. Marcos 16:16, que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. No es solamente creer, debes dar un testimonio público de tu entrega a Dios a través del bautismo, tal como Jesús lo hizo. Jesús le dijo a Nicodemo, que era un religioso de paso, principal entre los judíos: si tú no naces de nuevo del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo no se había bautizado. Vamos a saltear un poquito. Pablo agrega: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto establecido un día en el cual, ¿qué va a hacer Dios? Juzgará al mundo con justicia. O sea, Dios dice: mira, arrepiéntete, haz un cambio en tu vida, porque va a haber un juicio. En ese juicio se va a definir quién se salva y quién no se salva. Pero dice San Juan que en el amor no hay temor. Es decir, nadie debe tener miedo al juicio si realmente ama a Dios. ¿Quiénes tienen miedo al juicio? Los que no quieren comprometerse con Dios. Pero si amamos a Dios, ¿qué me importa? Yo tengo un abogado defensor que me va a defender del fiscal, que es el diablo. Y él va a decir: no me lo toquen a él, porque él dio su vida, él le entregó su vida a mí, él se arrepintió y yo con mi muerte lo estoy salvando. Tenemos un abogado que no pierde ni una causa y no cobra nada de gratis. Así que no tengamos miedo, pero Dios nos recuerda: va a haber un día en que se hará un juicio, se está haciendo el juicio, en otras palabras. Bueno, vamos a tirar otro texto. Dice aquí: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, ¿qué dice? No endurezcáis vuestros corazones. Porque cuando uno endurece el corazón, entonces cada vez se hace más difícil entregarlo a Dios. Jesús dijo en Apocalipsis 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ¿yo qué? Te guardaré también de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Si allí Jesús dice: no te preocupes, van a venir tiempos peores, van a caer las plagas, va a venir un tiempo de angustia cual nunca hubo en la tierra, dice Daniel 12, versículo 1. Pero Dios dice: no te preocupes, yo estoy contigo. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10.000, pero a ti no te llegará. Salmo 91. Se va a cumplir todo, estén cayendo las plagas. Algunos usan ese pasaje para referirse a este tiempo. No vengan para este tiempo, eso es cuando vengan los castigos de Dios. Así que, contando con el Cristo del Apocalipsis, no tenemos que tener miedo, ¿no es cierto? Tenemos que avanzar tranquilos, confiados. Jesús dijo: yo estoy todos los días con ustedes. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y si está con nosotros, ¿por qué no tener miedo? ¿Acaso Jesús no le dijo a Juancito, que casi se cae desmayado después que le vio, que le dijo: no temas, Juancito, yo estoy contigo, no te preocupes, aún si tengas que morirte, yo tengo la llave de la muerte? Qué tremendo, ¿no? Próximo tema, mañana, la bestia, Apocalipsis 13 y el 666. Este es un tema, si el de hoy es fuerte, el de mañana es más fuerte. Pero si nosotros venimos estudiando estos temas tomados de la mano de ¿quién? Del personaje central del Apocalipsis,
vamos a entender la verdad de Dios, aunque esa verdad muchas veces cause dolor. ¿Sí? ¿Les quedó claro el tema de hoy? ¿Sí? Levanten la mano los que les quedó claro, porque si no, no los voy a creer. ¿Cuántos quisieran decirle en esta noche a Dios, Señor, si hay algo de Babilonia todavía en mi vida? Porque a veces creemos que Babilonia está afuera, pero a veces dentro de la iglesia hay algunos babilonios, tipo ahí, ¿no? Porque todavía conservamos algunas costumbres de Babilonia. ¿Cuántos quisieran decirle a Dios, Señor, yo no quiero saber nada con el error? No quiero seguir practicando cosas que tú no enseñas en tu palabra. Quiero vivir de acuerdo a tu verdad. Quiero entregar mi vida al personaje maravilloso del Apocalipsis de Cristo. Para que cuando venga ese juicio final, pues yo salga airoso, triunfante, porque Él está al lado mío para defenderme. Mientras el acusador, el diablo, estará allí para acusarme. Pero Cristo pondrá sus manos y las señales de los clavos en la cruz y dice: yo di la vida por Rubén, yo di la vida por Juan, yo di la vida por Bernardo, yo di la vida por Melissa. ¿Y el diablo qué va a hacer? Agacha la cabeza y se va a enojar. Si estamos de parte de Él, entonces no tenemos que tener miedo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero tenemos que tomar la determinación de decirle: Señor, toma mi corazón, que está un poquito roto. Todavía hay ciertas cosas de Babilonia, cambia ese corazón. Y yo estoy dispuesto a arrepentirme y a pedirte que no solamente me perdones, sino a dar el paso del bautismo. Quizá no ahora en estos días, pero en el futuro pensar que yo voy a dar. Anoche un joven, no sé si estaba ya aquí, me preguntó. Ah, ya está, Eliseo. Sí. Dice: ¿y aquí hay que bautizarse? Y me dijo: bueno, es lo que dice la Biblia. ¿Y tú te quieres bautizar? Y sí. 20 años tiene Eliseo. Miren que se da, los jóvenes a veces andan en otras cosas. Les gusta el mundo. ¿Saben qué me dijo anoche él? Yo perdí muchos amigos. ¿Sabe por qué, pastor? Porque esos amigos me estaban llevando al vicio y a prácticas malas. Y a mí me enseñaron de chico que no me junte con gente que tiene malas mañas. Le digo: qué bueno que ha sido tu padre y tu madre que te han enseñado cosas así. Y le dije: mira, el sábado vamos a tener un bautismo. Hay uno de ustedes aquí que se va a bautizar ahí, del lado del cielo. Y ojalá puedan venir, va a ser como ahí, como cerca del mediodía, ¿no? Empezamos la reunión a las 9:30, después tenemos el estudio de la Biblia a las 11, el sermón, y terminamos el sermón y ahí nomás, allá hay un bautisterio. Los que nunca han visto el bautismo bíblico lo pueden ver. Hagan planes de venir el sábado, porque es una fiesta hermosa. Y es lo que manda Dios, no es ordenanza nuestra, está en la Biblia. Arrepiéntense y bautícense para perdón de los pecados. Yo quiero, antes de terminar y luego hacer tener el canto, ¿no? Quisiera tener una relación para aquellos que quieren cortar todo lazo doctrinal con Babilonia, no con las personas. Tenemos que amar a los que están en el error. Tenemos que mostrarles que somos, junto con ellos, hijos de Dios y hermanos en Cristo. Pero tenemos que enseñarles el camino de la verdad con el amor con que Cristo lo hace. Y muchos de ellos, lo conversábamos el otro día con el hermano, van a salir de Babilonia y se van a unir al remanente de Dios. Con lazos de amor de parte de Dios, no a los empujones, no a los tirones, sino con amor, porque así atrae Dios, con amor. Y si ese amor no nos impacta y no nos atrae, Dios dice: no tengo otra cosa más que mi amor. ¿Cuánto quisieran decirle: Señor, hoy quiero entregar mi vida? Y si no ha sido bautizado, quiero prepararme para el futuro, para que un día yo pueda también vivir la hermosa experiencia que quiere vivir Eliseo. Y en el futuro no lejano, pues allí va a ser el día glorioso donde ustedes entregarán su vida a Jesús, como lo hicieron los apóstoles, como lo hicieron millones de cristianos a lo largo de toda la serie. Quiero que se adelante aquí, que venga, yo quiero orar. Mientras escuchamos suavecito la melodía de nuestro himno que nos acompaña cada noche, ¿sí? Ponemos la melodía de nuestro cántico. Y quiero pedirles a quien quiera decirle al Señor esta noche: yo quiero ser parte de tu remanente, quiero salir del error, quiero entregar mi vida a Cristo, quiero ser nueva criatura,
Quiero un día estar en el reino de los cielos, que está muy cerca. El mundo está ya que no aguanta más. Quiero pedirle que se adelante aquí, no tengan miedo, como la otra noche que vinieron y oramos por ese grupo lindo. Hoy es el día, mañana no sabemos si estaremos vivos o muertos. De paso, mañana tenemos el funeral de nuestra hermana Juanita. Aquí me pasó el anuncio, Juan, dónde va a ser el funeral. Saben, esta hermanita fue columna en esta iglesia. Y murió con la seguridad de la resurrección. Mañana a las 11, Moser Funeral. Y a las 3 va a ser aquí en la, aquí cerquita, ¿no? En la escuela, en el gimnasio de la iglesia adventista. Va a haber un momento de compartir los alimentos a las 3 de la tarde, pero Moser Funeral a las 11, los que puedan ir a despedir a nuestra querida abuelita Juanita Balsa, ¿no? Qué hermoso testimonio que ella ha dejado de fidelidad y entrega a Dios en los años que ella sirvió a la iglesia. Yo creo que es lo más lindo que puede dejar de herencia en una persona, su ejemplo como hija de Dios. ¿Quieren pasar aquí para orar y luego cantamos? A ver, si alguien quiere adelantarse, los niños ya se adelantaron. A ver, si alguien quiere venir aquí para hacer la oración final. Aquí tenemos al valiente joven Eliseo. Qué lindo. Te felicito, Eliseo. Tu testimonio me ha impactado anoche, qué lindo. Cómo Dios trabaja en el corazón de los jóvenes también. Y tenemos otros más. Vengan aquí. Aquí también tenemos esta hermanita que por unos días no las vimos, pero nos alegramos mucho de que ya haya podido venir hoy. Miren qué bonito grupo. Eso dijo en Apocalipsis 3:20, y en Apocalipsis lo dice. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Y ustedes se le están abriendo la puerta del corazón de Jesús. No a una organización religiosa, no a una iglesia, le están abriendo el corazón a Jesús. Porque es Él el que llama a la puerta del corazón. Y yo creo que no hay nada más bonito, más hermoso, que en este tiempo de crisis mundial podamos nosotros decidir andar en caminos nuevos. Decidir vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Para que cuando Cristo venga, todos ustedes y todos los que estamos aquí, podamos ascender a las naciones gloriosas allá en el cielo con Cristo. Qué cosa más hermosa, ¿no? Y ya estamos cerca. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias por este tema que nos abre los ojos y nos muestra las verdades que están ocultas en tu palabra, pero que salen a la luz gracias a la obra de tu Espíritu Santo. Rogamos, Señor, que saques de nosotros cualquier cosa que haya quedado de Babilonia y que nos ayudes a ser fieles a tus mandamientos, a tus enseñanzas, para que podamos formar parte de ese redil al cual Jesús está llamando a tantas ovejas que no son de este reino. Y ayúdanos a amar a aquellos que están andando en caminos equivocados y alcanzarlos con el amor de Cristo para que un día también conozcan la verdad y sean libres. Bendice, Señor, a quienes han pasado aquí al frente como un testimonio público de su deseo de ser bautizados, de unirse, Señor, a tu pueblo, para que en aquel día glorioso tú los reclames como tuyos. Que nada ni nadie les quite esta hermosa decisión. Bendice al resto de los hermanos y los discípulos. Traen mañana, Señor, para estudiar este tema apasionante, que es el capítulo 13 de Apocalipsis. Te lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y gracias por pasar aquí. Vamos a cantar entonces nuestro cántico de esperanza, más cerca del hogar. Vamos a ponerlo a pie y cantemos con entusiasmo este cántico tan bonito, más cerca del hogar. La Biblia asegura que Jesús
antes del tema, traigo una alabanza para Dios, así que esperamos que todos puedan estar para escuchar una alabanza diferente, sin canto, pero con instrumentos. Porque Dios nos ha dado el don del canto, pero qué lindo que hemos escuchado tantas alabanzas esta semana, ¿no? Y ver jovencitas, hermanos. Y no le cantan al mundo, sino que le cantan a Dios. Qué maravilla, qué lindo ejemplo. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por acompañarnos esta noche. Despídenos con tu paz y tu bendición en nuestros hogares. Te lo pedimos y agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén.